es totalitario, es integral. Fíjense lo que dice Ocon. ¿Qué es Ocon? Es omnicuadrante y omninivel. Ahora vamos a ir por los elementos del modelo. Y básicamente lo que nos quiere decir es que, así como hablamos con el tema anterior de los niveles, a esto también le incorpora otras partes del modelo que son formas de observar y de percibir justamente la realidad, de percibir lo que existe. ¿Qué significa integral? Significa comprensivo, inclusivo, abarcante, multiperspectivo, multinivel, totalizante. Enfoque integral supone incluir el número máximo de perspectivas, estilos y metodologías posibles en una visión coherente de la realidad de un aspecto. Es decir, si yo tengo un solo enfoque, si tengo una sola mirada, voy a tener una respuesta o un desempeño lineal. ¿Sí? Ahora, si yo puedo incorporar otras perspectivas que me permiten leer, ¿sí?, la realidad, y fíjense que estamos hablando digamos, de lo que son los paradigmas, ¿sí? ¿Qué es un paradigma? El paradigma es similar a lo que son los memes, ¿sí? Nuestras creencias, nuestro comportamiento, nuestras formas de sentir, ¿sí? Nuestras, digamos, de dónde sale nuestro comportamiento, y por lo general es inconsciente. Ahora, si comprendemos de que somos incompletos, que no tenemos toda la posta, ya es un gran avance. ¿Por qué? Bueno, justamente por eso, porque si no tenemos esa capacidad, difícilmente podamos incorporar otra perspectiva. Si no podemos incorporar otra perspectiva, ¿cómo podemos aprender? ¿Cómo podemos desarrollarnos si no incorporamos otra perspectiva? ¿Lo ven? ¿Vamos? Cuanto más, fíjense cómo termina, cuanto más perspectivas pueda incorporar, voy a poder tener más conexiones posibles. ¿Sí? Bien. O con una poderosa arma. Y acá están las partes del modelo. Las partes del modelo son 5. Cuadrantes, niveles, líneas, estadios y tipos. ¿Vamos? Bien. ¿Puedes repetir eso? Lo último. Bien, es lo que está en la imagen. Cuadrantes, niveles, líneas, estadios, tipos. Son las partes del modelo. ¿Y omni qué quiere decir? Omni quiere decir todo. Por eso es una herramienta totalizante. A través de esta herramienta o este modelo, lo que podemos hacer es comprender todo. ¿Qué es comprender todo? Es entender cualquier comportamiento o cualquier situación, cualquier escenario. Cuadrantes. Ahora vamos a ver en desarrollo, vamos a ir una a una. Los cuadrantes es una matriz de 2×2, donde hay una parte, una columna interior, otra exterior, una línea individual y una línea colectiva. Hablamos de niveles, estructuras denominadas estadios que reflejan alturas de la conciencia, es decir, desarrollo de la conciencia. ¿Sí? Cuanto más desarrollado esté, bueno. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de niveles, estamos hablando ya del modelo que vimos anteriormente. ¿Sí? Por eso lo veo como introductorio. También hablamos de líneas. Son áreas concretas de crecimiento y desarrollo. Áreas concretas. Ahora vamos a ir una a una. Estadios. Los estadios o estados son los estados de conciencia, que también los vamos a ver, pero vamos uno a uno. Y tipos, que son modalidades horizontales y diferentes. Es decir, cuando vamos a tipos vamos a ver
los diferentes tipos que pueden existir en una determinada situación. Y vamos a llegar. Bien. Ni más ni menos que este modelo podamos observar lo complejo que es. ¿Sí? Lo complejo que es. Callen a ese perro, por favor. Bien. Y ahí vamos al uno de los primeros elementos del modelo. Los cuadrantes. Y ahí pueden observar, ¿sí? Pueden observar lo que les comentaba. Una columna, esta es una matriz de 2×2, ¿sí? Una parte que es interior, otra columna que es exterior, una línea que es individual y otra línea que es colectiva. Bien, silenciamos a Erika que estaba haciendo ruido. Bien, la parte interior. ¿Quién está en el interior y en la parte individual? En este cuadrante está identificado por el yo, por el individuo, por el sujeto que está siendo el observador. Entonces, si hablamos de este cuadrante, podemos hablar de justamente esto, de mis características. ¿Sí? Bien, ahora vamos a seguir en la misma línea, en lo individual. En la parte interior está el yo, pero en la parte exterior está el ello. ¿Sí? Está el ello. ¿Quién está en el ello? Individual. Bien. Está él, ella, es decir, los sujetos con el cual interactúo. ¿Cuántos son? Acá en la parte interior individual hay un solo sujeto, que es el observador. Ahora, en la parte exterior, el ello, bueno, ahí tenés un número significativo. ¿Por qué? Porque ¿en quiénes están en el exterior individual? Tratándolos como individuos, bueno, están todos los sujetos que tienen interacción conmigo mismo, que pueden ser mamá, papá, un hermano, un docente, un jefe. ¿Sí? Bien, entonces, fíjense que habla de conductas, cuerpos, energías, organismos. ¿Sí? Es más conductual. El otro cuadrante, si vamos a la parte interior, pero ya saltamos a la parte colectiva, ya estamos hablando del nosotros. Si hablamos del nosotros e interior, estamos hablando de lo que es colectivo. Si hablamos de lo que es colectivo y el nosotros, entendemos que son todos aquellos grupos sociales del cual yo pertenezco, el cual formo parte. ¿Sí? Entonces, ¿de cuál formo parte? ¿De quién formo parte? Todo tipo de organización, ya sea mi trabajo, iglesia, club, familia, estamos hablando del colectivo. ¿Se entiende? Significados compartidos, relaciones, comprensión mutua. ¿Sí? Entonces fíjense cómo van sumando las diferentes perspectivas, son diferentes miradas sobre un momento determinado o sobre una situación determinada. Y después también está el ellos, o sea, es el exterior y colectivo. ¿Qué ejemplo me podrían dar ustedes del ellos? Victoria levanta la mano. ¿Puedes hablar, Victoria?
¿Qué ejemplo podemos tener? Si en la parte interior individual estoy yo, si en el exterior No está sé si me el... escucho o no escucho. Sí, te escucho. Sí, te escucho. Bueno, avanzo. Si en el exterior está el sujeto, el ello, en el nosotros están todas las organizaciones o grupos sociales en la cual yo participo, que estará en el ellos, que sería exterior, pero también colectivo. Lo que no participo, lo externo a mí. Bien, ¿y qué es externo a mí y me influye y atraviesa? ¿Sería el contexto? Exactamente. El contexto. Es el contexto en el que estamos inmersos. ¿Sí? Bien. Ahora, como dije recién, ante un suceso o ante un evento, ¿en qué cuadrante me debería situar para poder observarlo? ¿No sería, depende desde qué perspectiva lo estás mirando, si lo ves desde el interior o desde el exterior? A ver, ¿qué más? Muy bien, bien Camila. ¿No es lo que hablábamos antes de que uno se tiene que situar en lo que está observando, como para ponerse en ese lugar? Uh-huh. Entonces, para observar una situación, un evento, debería ser, digamos, debería enfocarme en el cuadrante donde se encuentra el yo. Sí. ¿Qué más? Para mí serían nosotros. Yo estoy entre lo que es ellos y nosotros. Uh-huh. ¿Qué más? No, no estás silenciada, Victoria. No estás silenciada. Estás habilitada. De hecho, yo te escucho. Bien. Bueno, es válido lo que dicen. ¿Sí? Fíjense nuevamente lo que habla el modelo. El modelo habla justamente de que es totalizante y te dice, ¿no? Y te habla de omnicuadrante. Omnicuadrante, todos los cuadrantes. Es decir, para observar un evento o situación en particular, deberíamos tener en cuenta todos los cuadrantes. ¿Por qué? Porque todos tienen un enfoque particular, según las creencias de cada uno y la conducta de cada uno, el significado de cada uno. Es decir, ante un evento o suceso, tenemos que tener en cuenta los 4 cuadrantes. ¿Qué nos quiere decir? Que la realidad tetra emerge, y aún así podría llegar a ser incompleta. La realidad tetra emerge de los 4 cuadrantes. ¿Sí? Bien.
Cuando lo lean ya van a tener una base, ¿no? Fíjense que cuadrantes en la parte superior dice cosmovisión, ¿no? Van a ver bastante, ¿no?, lo que es la cosmovisión. Bien, tiene un enfoque bastante también, es la mente, pero tiene un enfoque bastante integral y hasta trascendente. Bien. Me parece que... estadios. Estadios o estados, ¿sí? También lo llama como si fueran olas, ¿no? Como que la conciencia va y viene. ¿Qué quiere decir que la conciencia va y viene? Que nunca estoy en un estado, digamos, constante y lineal, sino que la conciencia tiene, ¿no?, sus vaivenes. Es decir, yo en este momento estoy en un estado de vigilia, y estoy consciente, pero también después me pongo en piloto automático y capaz que estoy, ¿sí?, en otro estado de conciencia. También los estados de conciencia son los que les comenté. El estado meditativo, el estado del sueño o sueño profundo, o el estado de vigilia. ¿Sí? Después podemos hablar de otros estados, ¿sí?, específicos, ¿sí? Pero es, digamos, comprender que según los estados que esté, también tengo una lectura y una llegada, ¿sí? Y que el estado, digamos, mental no es lineal, sino que va y viene. Y fíjense que acá, también en los estados, habla de egocéntrico, etnocéntrico, mundicéntrico. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando podamos ver lo que son niveles. Porque esto tiene que ver no, yo me acabo de confundir. Estamos hablando de niveles, los estados de conciencia. Les pido disculpas. Los estados de conciencia ya lo hablamos, sí lo acabamos de hablar. Son esos tres. Y a su vez también tenemos los niveles, que es el tercer, no importa el orden, pero es otro de los elementos del modelo. Tenemos tipos, estados, niveles, líneas y cuadrantes. En lo que son niveles es lo que acabamos de ver con el modelo anterior. Con el modelo anterior, cuando hablamos de dinámica espiral, estuvimos observando los niveles. Y vamos a ver lo mismo. Reflejan estructuras de conciencia más o menos elevadas. Individual y colectivo, cada cuadrante muestra niveles de evolución diferentes. Es decir, si volvemos a lo que es la dinámica espiral, dentro de cada cuadrante, dentro de cada uno, podemos observar un nivel o un color de evolución diferente. Es decir, podemos estar en el yo con un nivel rojo, en el exterior con un nivel azul, el contexto con un nivel azul también, y en nosotros quizás con un nivel verde. ¿Sí? Cada uno tiene un nivel particular. Y acá vuelvo a repetir lo que son los niveles egocéntrico, etnocéntrico y mundicéntrico. ¿Qué es el egocéntrico preconvencional? Son los niveles menos desarrollados, los primeros colores, básicamente los 2 o 3 niveles, en donde solamente estoy centrado en el ego, en yo. Solamente yo soy lo importante. Después no importa nada más. ¿Sí? Después paso al otro nivel, que es el etnocéntrico o el convencional. Ya es cuando empiezo a tomar registro de que soy parte de un grupo, que pertenezco, ya sea familia, ya sea el otro, sea un grupo de trabajo, una empresa, una organización, un club, ¿sí? Entonces, entiendo que en el etnocéntrico empiezan a surgir las normas de convivencia. ¿Por qué? Porque, bueno, nos relacionamos y empezamos a tener esto de
de los códigos, de las normas. Hay cosas que puedo hacer y hay cosas que no. Hay cosas que están bien y hay cosas que no. ¿Sí? Acá está, por supuesto, íntimamente relacionado con lo que es la ética y la moral. Y después tenemos un nivel más desarrollado, que es el mundicéntrico, que es donde están los niveles superiores de desarrollo, que es justamente lo que hablamos del amarillo y el turquesa, por ejemplo, en el cual podemos observar, ¿sí?, que ya tenemos una concepción más mundicéntrica, quiere decir que estamos teniendo en cuenta el todo, y que todos somos parte de, y lo que haga tiene impacto en el mundo. ¿Mm? Bien. Lo que difiere en los niveles, en los dos modelos, tanto de la dinámica espiral como el modelo integral, difieren en el nombre de algunos niveles. Fíjense que nosotros vimos el beige en el nivel anterior, pero acá es el infrarrojo. Pero la característica es la misma, el comportamiento es el mismo. ¿Se entiende? ¿Mazo? Sí. Es decir, tanto el nivel de la dinámica espiral como los niveles del modelo integral que estamos viendo ahora son iguales en características. O sea, Lo que son cambia los quizás mismos, pero tienen distinto nombre. Sí, la mayoría tienen el mismo nombre. Pero, por ejemplo, este se llama infrarrojo, que en otro modelo es beige. ¿Va? El otro, este es magenta. Sí. Y en el otro modelo es el rojo. ¿Va? Sí, sí, sí. Tenemos el magenta, beige. Me faltó. Claro, porque este es magenta y morado, perdón. Tenemos el beige, rojo. exacto, magenta morado, y después tenés rojo, que es igual. Claro. En este es igual. En el otro tenías en azul, este se llama ámbar. Ámbar sería un amarillito. Después tenés el naranja, que es igual. Después tenés el verde, que es igual. Después tenés el esmeralda, y en el otro es el amarillo. Y después tenés el turquesa, que coinciden los dos. Es un tema de nombre, pero en el fondo las características son iguales. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, volviendo, ¿Esmeralda cuál era? Esmeralda Sí. es el amarillo del otro modelo. Ahora ¿Y el ámbar? El azul. El azul, listo. ¿Sí? Vimos los cuadrantes, vimos los niveles, y ahora vamos a ir a las líneas y lo que sigue. El morado, el rojo, ámbar o azul, naranja, verde, esmeralda o amarillo, y turquesa que es igual. Bien. Bien, acá cito esto, que es lo que menciona Ken Wilber, ¿no? Del ser amables y amorosos y naturales con nuestro propio ritmo de desarrollo. ¿Por qué? Justamente por un tema de desarrollo personal, por un tema de aprendizaje, para comprender en qué situación estoy y que también tengo un ritmo particular. Es decir, claro, porque yo quiero ser turquesa, quiero ser alguien superior y totalmente desarrollado. Entonces, como no lo puedo lograr o me parece sumamente difícil, me frustro y me pongo mal. Bueno, todo lo contrario. Esto invita al aprendizaje, invita a comprender que es un proceso que lleva tiempo. Fíjense que si hablamos de colores, ¿sí?, de los niveles, y yo les pregunto, un niño a los 3 años o a los 2 años,
¿En qué nivel se ubicaría? ¿Podrá ser turquesa? Turquesa no podría ser porque no tiene esa capacidad de desarrollo. Exactamente. Por lo general, respondemos también a nuestra evolución natural. Es decir, un niño ni bien nace está en situación beige. ¿Por qué? Porque está en supervivencia, está prendido al pecho de la madre y a los brazos de la madre. La madre lo deja y llora. Después, los años subsiguientes, bueno, fíjense que el niño empieza a tener esto del pequeño grupo, y después empieza a ser rojo hasta los 7 años, y después hasta los 10, 12, el azul, y así sucesivamente. Ahora, no quiere decir que una persona que tenga 20 años tenga el desarrollo turquesa. Lo que sí tiene todas las capacidades para hacerlo, pero por lo general no llega a tener ese nivel de desarrollo. Es como decir, nos vamos retrasando después en el tiempo en el desarrollo. Por lo general nos quedamos entre el rojo, el azul, quizás el naranja, con mucho desarrollo quizás nos llegamos a ser verdes, ¿sí? Pero en años, digamos, cuando ya pasás una gran parte de tu vida, empezás a tener otros tipos de desarrollo que son los más desarrollados y los más altos. Pero para eso requiere mucho andar. Por eso invita y convoca en esto de ser amables con uno mismo, ser amoroso con vos mismo, decir, bueno, es un proceso, listo, me voy a seguir desarrollando, ahora depende de mí el seguir desarrollándome. ¿Sí? Recuerden el texto de Kaufman, ¿sí? Cuando vimos el desarrollo gerencial. Estar abiertos al aprendizaje, convertirnos en ignorantes. Si no nos convertimos en ignorantes, ¿cómo nos vamos a considerar incompletos? Si no nos consideramos incompletos, no vamos a poder incorporar más perspectivas. Fíjense cómo todo tiene que ver con todo. Y si no incorporo más perspectivas, no voy a tener tanta capacidad de respuesta. ¿Sí? Y tiene que ver, por supuesto, con la proactividad, el primer hábito. Bien. Y lo quiero instalar justamente para esto, ¿no? Como para... Igual, si leen el texto, cuando leen el texto lo van a ver que lo dice. Bien. Dentro del modelo, también tenemos las líneas. Cada parte del modelo está superpuesta. Van a ver después en el gráfico, les voy a mostrar un gráfico, como todo está superpuesto, con todo y todo hacia al gran modelo para comprender cualquier situación. Líneas. ¿Qué son las líneas? Áreas concretas de desarrollo. Podemos hablar de skills, podemos hablar de habilidades. Si hablamos del yo, podemos hablar de idioma, podemos hablar de algún tipo de música, ¿sí? de talentos. Si hablamos de la organización y podemos hablar de alguna implementación, algún sistema particular, cómo es la cultura, cómo es la comunicación. Es decir, son áreas concretas de desarrollo. Cada cuadrante tiene un área concreta de desarrollo. ¿Sí? Relaciones interpersonales, todas las que están ahí, son independientes entre sí. Es decir, una no tiene que ver con la otra necesariamente. ¿Sí? Y tenemos N líneas. Es decir, si le preguntan a Laura, seguramente Laura va a decir vóley, va a decir música, o va a decir, ¿sí? Va a decir sus skills que para ella son importantes. ¿Sí? Que tenemos en cuenta que son importantes para no solamente nuestro desarrollo, sino también para relacionarnos con el otro. Bien. Nivel y línea. Nivel y línea. Fíjense lo que está, ¿sí? En esta parte que dice nivel y línea. Niveles se da en forma, digamos, horizontal, y las líneas se dan en forma oblicua, como en ascenso. Lo que dice que en Wilber, que el desarrollo se da de esa forma, parecería como que son caminos, ¿sí? Ascendentes entre las líneas y los niveles, como ascendiendo una montaña.
Es decir, cuanto más desarrollado estoy, es como que estoy más arriba de la montaña, a través de las líneas y los niveles. Y la conciencia, bueno, es el espacio entre todas las líneas que emergen. Visiones del mundo. Las visiones del mundo, cómo vemos la realidad o vemos el mundo, que ya más o menos algo estuvimos hablando. La visión está basada en la creencia fundamental que tiene una persona sobre él. Todas las visiones son ciertas, pero parciales. Las visiones son ciertas, pero parciales. Es decir, cada visión es una partecita de la realidad que tengo. Por eso habla de que somos seres incompletos. Entonces, desde esa perspectiva, cambia el paradigma. Y fíjense lo que dice esta frase. Los problemas no pueden resolverse desde el mismo nivel de conciencia que los creó. ¿Alguien recuerda quién dijo esto? Un tal Alberto. Alberto E. Einstein. ¿Sí? Lo que decía es que cualquier problema creado, ¿sí?, en una situación, como veíamos en la curva del aprendizaje, estamos en el nivel de statu quo o de estabilidad. Para resolver un problema, tenemos sí o sí que elevar nuestro nivel de conciencia. Si nos quedamos en el mismo nivel de conciencia, no estamos pudiendo resolver el problema. ¿Por qué? Porque si no, no veríamos un problema. Al ver un problema estamos viendo un límite, una incapacidad. Para poder resolverlo debemos elevar el nivel de conciencia, el desarrollo de la conciencia. Y ahí están involucrados los colores, ¿sí?, como dice ahí. Bien, estadios, que yo me confundí, pero estamos hablando de esto. Son estados cambiantes, ¿sí?, de la conciencia, la vigilia, cuando estoy despierto, pero puedo estar despierto y no puedo estar acá. Cuando estoy volando, cuando estoy viajando, ¿viste? Que a veces te dicen, che, ¿dónde estás? ¿Sí te fuiste? Bueno, eso nos pasa. Se pone en off la mente, como en descanso, porque siente como que está gastando energía. No puede estar permanentemente no prestando atención. ¿Sí? La conciencia al 100%. Después estamos en sueño, ¿sí?, cuando estamos dormitando, que no estamos ni aquí ni allá. Y después estamos en sueño profundo. Y después el estado meditativo. El estado meditativo es estoy despierto, estoy consciente, registro, ¿sí?, pero no tengo ese parloteo mental. Bien. Fíjense los estadios que aparecen en cada cuadrante. Eso después léanlo. Pero a mí lo que me interesa no es que simplemente que comprendan las partes del modelo y qué rol juega cada parte del modelo. Como les dije, es un texto muy complejo, es bastante largo, pero para mí es significativo que puedan comprender las partes del modelo. Por eso les digo, yo sigo leyéndolo y sigo aprendiendo. Y ya hace 10 años que tengo este texto. Entonces, no voy a pretender que ustedes en una primera aproximación dominen el tema. Simplemente como aproximación quiero que se lleven esto, porque es relevante para mí en su desempeño como técnicos en administración, que comprendan la multiplicidad, ¿sí?, y la complejidad en esta perspectiva mundicéntrica, holística e integral. ¿Por qué? Porque esto va a marcar después nuestro desempeño y nuestro desarrollo. ¿Sí? Bien. ¿Y tipos? ¿Qué son los tipos? Ya vamos cortando, que son 8:30. Tipos. Son las modalidades horizontales que se dan en cada uno, ¿sí?, que pueden surgir. Es decir, ¿qué tipos? Masculino, femenino, tipos de música, jazz, rock, electrónica, interculturales, según qué etnia, los vínculos de amistad, de noviazgo, pueden ser tíos, pueden ser padre, puede ser madre, tipos geográficos, es decir, sos del norte o sos del sur, sos de montaña o sos de zona desértica, ¿sí?, o tipos también de deporte. Digo, porque la verdad que tipos hay infinitos, podemos
tener un montón de ejemplos. ¿Sí? Tipos de deporte, fútbol, vóley, básquet, rugby. ¿Sí? ¿Se entiende? Tipos, por ejemplo, de personalidad. ¿Sí? En el yo, extrovertido o intuitivo. En el nosotros, los tipos de relaciones, qué tipos de comunicación. En ello, los tipos de sangre, los tipos de conducta. En el ellos, tipos de gobierno, en tipos de transporte, tipos de lengua, y si no lo podemos ¿no? ejemplificar, ¿no? En el nosotros, ¿sí? ¿Qué tipos de relaciones, como dije recién? Relaciones de amistad, de pareja, tío, sanguínea, ¿sí? De comunicación. ¿Cómo es el tipo de comunicación? Puede ser verbal, no verbal. Sangre, 0, H, positivo, negativo. ¿Sí? ¿Qué tipo de conducta? Tipo de gobierno. Autocrática, democrática, aristocrática. Tipos de transporte, tipos de lengua. Y fíjense que cada uno, ¿sí? Impacta en el todo. Bien. Esto vamos a pasar, que ninguna sociedad posee un nivel de conciencia integrada. Esto es decir que no vamos a observar en ninguna organización algo integrado, es decir, que tengamos todos los niveles y demás. Vamos a observar determinados grupos que tengan características varias, ¿sí? Pero siempre va a haber una que prime sobre otra, una que tenga mayor característica que otra. Bueno, esto ya es otro texto, pero esto es lo que es el modelo integral. Para su agrado. A ver si puedo volver, regresar a la reunión. Uy, no puedo volver. Ah, acá estás. Bien. Entonces, digamos, con esto terminamos de ver este modelo. La idea un poco era básicamente compartir estos dos modelos complejos y pesados. Quizás el de dinámica espiral es más llevadero, uno puede jugar un poquito más. El de Ken Wilber es más pesado. ¿Sí? Pero peguen una leída, ya tenemos una introducción, ¿sí? Como para que se entretengan el fin de semana. Después, lo que voy a hacer, perdón, antes de cerrar, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere comentar, hacer algún comentario? No. Profe, lo que estamos viendo ahora, ¿lo mandó por mail o no? Las diapositivas. No, las diapositivas no suelo enviarlas. Ok. Pizarra. El material para descargarlo desde el Classroom no te deja, solamente si lo manda por mail lo vamos a poder descargar. Sí o sí para leerlo tengo que entrar al Classroom. No, yo lo bajé desde el Classroom y lo puedo imprimir. Está en Google Drive. A mí no me dejó. A mí, por ejemplo, no me dejó tampoco. Sí, yo entré voy a al revisar. Google Drive. Fíjate si podés visualizarlo desde el Classroom y a mí me permitió pasarlo a PDF y así lo pude descargar y lo imprimí. Voy a ver, no me aparecía ni la opción. Claro, aparecía directamente para imprimir. Bueno, a mí, no sé cómo es el sistema, pero a mí en mi computadora me salen al costado del cosito de imprimir, me salen 3 puntitos y ahí me sale si lo quiero convertir a PDF. Sí. Te pone A mí ahí no me aparece. Abrir en una nueva pestaña y cuando la abrís te da la opción de descargar. Ahí lo puedes. Claro. Ok, eso sí me aparece. Voy a ir ahí entonces. Bien. Bueno,
Bueno, alguna duda que tengan, puede ser que tengan dudas después cuando tengan la lectura. Así que si llega a surgir algún otro tema, lo podemos conversar, me mandan un mail, o mismo sobre Classroom hay una parte donde pueden ir subiendo consultas. Así que lo podemos manejar. ¿Va a enviar otro material? No. En principio es que es el que tenemos que tenemos que trabajar para hoy. Así que digamos, léanlo. Sí, la semana que viene ya tenemos también otro tema. Así que después se los voy a enviar. Sí, tenés razón. Después voy a mandar otro material. Bueno. Sí, pero ya, la semana que viene. Y si les parece, me gustaría mantener este espacio. Después, Estaría bueno tener el material un par de días antes como para darle una miradita. Sí, la clase por ahí es un poco más participativa. Sí. No lo mandé antes para no abrumarlos con el material. Piensen que tenían que resolver el tema de dinámica espiral y muchos lo respondieron sobre la hora. Así que no tengo problema, los mando. Y les envío las consignas. A mí lo que me gustaría, digamos, como que esto le va a servir un poquito a todos, como una tarea para el hogar, igual se los voy a recordar, voy a subir una tarea a Classroom como para tener la consigna. Me gustaría que desde las perspectivas que vimos en la primera clase, ¿recuerdan las perspectivas? ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran las perspectivas? Funcionalista, conflicto. Perspectiva de conflicto. Funcionalista e interaccionista. Bien. Que podamos hacer una observación sobre la situación actual que estamos atravesando. ¿Sí? Y digamos, un aporte sobre las tres perspectivas, es decir, cómo está impactando esta situación actual que estamos viviendo. Profe, disculpe, yo no estuve en la primera clase. Dijo conflicto, funcionalista, ¿y qué más habían dicho? Conflicto, funcionalista y... Interaccionista. Gracias. Bien. Que no pude volver a verlos. Bueno, si no tienen dudas, entonces seguimos después en contacto a través de Classroom y volveríamos a encontrarnos el próximo viernes. Sí, en principio tendrían que